Bien, y ya que tenemos claro cuál es la visión sobre la realidad que tiene Platón, la visión sobre el ser humano que tiene Platón, nos queda por ver cuál es la visión que tiene Platón del conocimiento, su teoría del conocimiento. Si a mí me preguntan en la EBAU, exponga usted el problema de la realidad y el conocimiento en un autor de la época clásica y decides optar por Platón, si os surge la pregunta de ¿tengo que contar también la teoría del conocimiento? Sí, sabedlo ya, la teoría del conocimiento y la teoría sobre la realidad, la metafísica, la teoría de las ideas, es el mismo tema. Es decir, ¿qué es lo que conocemos? Mediante esa facultad de la inteligencia, del conocimiento, conocemos la realidad. Hablar de una cosa implica necesariamente hablar de la otra. Esto tenedlo claro desde ya. ¿Qué es lo que establece Platón en su teoría del conocimiento? Teniendo en cuenta su antropología ya sabemos cómo concibe al ser humano, Platón describe además de qué manera es posible alcanzar ese conocimiento que nos acerque a las ideas, que nos produce además la liberación respecto del cuerpo sensible al final de la vida. Para empezar, Platón, el conocimiento tal y como él lo plantea, es el conocimiento de lo universal. Y esto nos tiene que sonar. El conocimiento de lo universal. Los universales eran lo que perseguía Sócrates. Las ideas, las definiciones universales sobre las cosas. Estas definiciones universales, como nos había avisado Aristóteles, no son otra cosa que las ideas. Es decir, que el conocimiento en Platón es conocimiento del universal, lo que quiere decir que se reduce a conocer las ideas. Lo que se plantea Platón es cómo es posible alcanzar el conocimiento del mundo inteligible desde el mundo sensible. Ahí es donde tenemos la primera prueba que pasar. Porque para Platón el logro de este objetivo depende de tres aspectos básicos. En primer lugar, la idea que ya sabemos, que las cosas imitan o participan de las ideas. En segundo lugar, tenemos que añadir otra idea que también conocemos, que el alma es una realidad intermedia entre las cosas sensibles y las ideas. Y en tercer lugar, también lo sabemos, existe una comunicación entre las ideas. Las ideas están jerarquizadas y eso implica una relación entre unas y otras. Si tenemos en cuenta estas tres ideas, ya estamos en condiciones de comprender en qué consiste la teoría del conocimiento para Platón. Una de las maneras que tiene Platón de explicar en qué consiste el conocimiento es recurriendo nuevamente a una analogía. Y dice que el conocimiento no es otra cosa que anamnesis. Esta es su teoría de la reminiscencia. Lo que sostiene en esta teoría de la reminiscencia es que esta reminiscencia hay que entenderla como una manera de romper con la amnesia, porque para Platón el conocimiento consiste en recordar. Es decir, que según él buscamos lo que ya conocíamos. Lo conocíamos, pero lo hemos olvidado. En definitiva, Platón piensa que conocer es recordar, que cuando el alma, al reencarnarse en un cuerpo, olvida el mundo del que viene, el mundo de las ideas, olvida su pertenencia a ese mundo y olvida todo lo que vio, vivió y experimentó allí, todo lo que conoció allí. Una vez que entra en el cuerpo, se olvida de todas esas cosas. Pero una vez encarnado en ese cuerpo, el cuerpo y el alma juntos proporcionan una serie de herramientas. Por ejemplo, el cuerpo nos proporciona los sentidos mediante los cuales podemos experimentar las cosas sensibles. Y ya sabemos que mirando las cosas sensibles podemos saber algo del mundo de las ideas porque las ideas son causa de esas cosas sensibles. Como las cosas son copias de las ideas inteligibles, lo que hace el ser humano al ver esas copias es recordar el original, recordar de dónde viene esa copia, es decir, recordar las ideas originales. Fijaos lo que escribe en el diálogo Menón. El alma, pues, siendo inmortal, y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido. Pero esto
de la reminiscencia no deja de ser una explicación poco científica. Se acerca más al pensamiento mitológico, incluso podemos decir. No es una explicación de tipo racional como tal. Así que Platón también buscó la manera de intentar explicar su teoría del conocimiento desde otras perspectivas. Y quizá la perspectiva más científica que adopta Platón para explicar su teoría del conocimiento es la introducción del concepto de la dialéctica. La dialéctica la hemos nombrado ya anteriormente cuando estudiamos también a los pensadores presocráticos, no sé si recordáis las aporías de Zenón, pero no ese es el sentido de la dialéctica, no hay que entenderla como la entendía Zenón, para quien toda forma de pensamiento o de realidad avanzaba a través de la contraposición de tesis, sino que según Platón hay que entender esta dialéctica más bien como un proceso ascendente, dice, de composición que lleva aparejado otro proceso descendente de división. Y mediante estos dos gestos de ascender y componer, descender y dividir, es mediante el cual nosotros estructuramos el conocimiento. Según Platón, se trata de ir desde la multiplicidad a la unidad, buscando afinidades en las cosas, en las ideas, componiendo, hasta así, de esta manera, alcanzar el fundamento último de todo el saber, que ya sabemos que es la idea suprema, que es el bien. Una vez que tenemos ese fundamento último de todo el saber, se trata de que a partir de él, a partir de la unidad, se llega de nuevo hasta la multiplicidad, dividiendo las ideas en dos partes cada vez. Así, hasta que obtenemos una definición. Quizá lo vais a ver mucho más claro en este gráfico. Tomemos como ejemplo la definición, una posible definición de la idea de planta. Bien, si seguimos un proceso ascendente, podéis ver cómo la idea de planta se opone a la de animal. Animal es que no está fijo al terreno, mientras que planta es algo que está fijo al terreno. Si seguimos, vemos que hay una distinción entre ideas, cosas que viven, cosas que no viven. Por supuesto, la idea de planta tiene que ir hacia la idea de lo que vive. Y de esas cosas que viven o no viven, pueden dividirse a su vez en cosas que tienen cuerpo o cosas que no tienen cuerpo. Lógicamente la planta tiene cuerpo. Así que de esta manera ya podemos elaborar una definición universal y decir que la planta no es otra cosa que un cuerpo viviente fijo al terreno. Fijaos lo que escribe al respecto Platón en la República en el libro 7. Por consiguiente, el método dialéctico es el único que marcha, cancelando los supuestos, hipótesis, hasta el principio mismo, a fin de consolidarse allí. Por si no era suficiente, Platón explica de otra manera también en qué consiste el conocimiento, y en este caso sostiene que el conocimiento establece entre el ser humano y el ser en sí una relación, dice Platón, de amor. El conocimiento es eros, que en griego el amor significa dos cosas. Por un lado, en el sentido del eros, que es el deseo sexual, y en otro lado está el sentido de la filía, de la amistad. Pero también tiene otro significado el término eros, amor, y es el de ágape, que es el afecto. La idea que Platón nos quiere trasladar es que eros, el amor, espolea al filósofo. Le empuja hacia el mundo de las ideas. Como el deseo que tiene el filósofo no se satisface en el mundo sensible, el alma inicia una ascensión que desemboca en la contemplación de la idea de la belleza. Y este no es otro que el sentido del amor platónico. El paso, dice Platón, del mundo sensible al mundo inteligible se realiza por un movimiento erótico. Cuando es sentido, dice,
y realizado en su propia naturaleza, se convierte en la guía del alma. Pero el conocimiento en Platón es una cuestión de grados también. Es decir, que no hay una única manera de conocer, sino que se trata de un proceso y hay que ir ascendiendo en esos grados diferentes que nos permiten conocer las cosas. Esta vez propone una explicación que deja de ser un tanto mítica y pasa por ser algo más racional, más científica, y es la del símil de la línea. El símil de la línea, como veis aquí, lo explica en La República también, en un famoso fragmento, y en él describe cuáles son esos grados del conocimiento. Como veis, hay dos formas de conocimiento básicas, que es la doxa, ya lo sabemos, la opinión, y la episteme, que es la verdad o la ciencia. Esto nos recuerda al pensamiento de Parménides, a la distinción entre la vía de la verdad, la vía del ser y la vía de la opinión o la doxa, la vía de los sentidos. En efecto, la doxa, la opinión, es la forma en la que conocemos el mundo sensible, mientras que la episteme, la ciencia, la verdad, es la que nos permite conocer el mundo inteligible. Pero si veis, según el símil que él hace, cada uno de esos ámbitos se divide a su vez en dos. De manera que el mundo sensible, la doxa, la opinión, tiene dos grados a su vez. El primero, el más bajo de todos los grados, es la eikasía, lo que se traduce como conjetura. Es lo que nosotros ponemos en marcha cuando ponemos a trabajar la facultad de la imaginación. Y fundamentalmente trabaja con imágenes, es decir, que lo que conoce la eikasía son las imágenes, algo que está muy lejos todavía de ser la verdadera realidad. El siguiente paso en el conocimiento sensible sería el conocimiento de los sentidos. A esto lo llama pistis, que lo que significa es creencia. Esta es la región del ámbito de la física, donde se conocen los entes naturales y los artificiales. Estas dos fases son todavía del mundo sensible. Tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para sobrepasar el mundo sensible y dirigirnos al mundo inteligible. Para eso necesitamos la episteme, la ciencia, que a su vez consta de dos grados. Por un lado está la dianoia, que se traduce como la verdad deducida, es la facultad del conocimiento mediante la razón discursiva, es decir, el conocimiento que nos proporcionan, por ejemplo, las matemáticas, es el conocimiento de los entes matemáticos. Por otro lado, está la noesis, a la que concibe como una intuición, como una verdad intuida. La facultad para poder llevar a cabo este tipo de conocimiento en el ser humano es la de la intuición intelectual, y su ciencia es la dialéctica. Solo mediante la dialéctica podremos conocer las ideas en sí mismas. Ya decimos, el símil de la línea tiene la propiedad de representar de una manera más sintética, más científica los diferentes grados del conocimiento en Platón. Pero si hay una forma famosa, si hay una explicación famosa de la teoría del conocimiento dentro del pensamiento de Platón, sin duda es la que expone en el famoso mito de la caverna. Veamos en qué consiste este mito de la caverna y qué interpretación a nivel de teoría del conocimiento podemos sacar de él.